El libro El alquimista de Paulo Coelho cuenta la historia de un joven pastor que emprende un viaje en busca de tesoros para realizar su leyenda personal. En el camino se encuentra con muchos obstáculos y el viaje se convierte rápidamente en una aventura, repleta de enseñanzas y situaciones que nos obligan a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Viniste para lograr aprender sobre tus sueños, dijo la anciana, y los sueños son el lenguaje de Dios. Cuando Él habla en nuestra lengua, puedo interpretar lo que dice, pero si Él habla con el lenguaje del alma, solo tú podrás entender. El tema más resaltante del alquimista es el de perseguir tus sueños siguiendo lo que tu corazón desea. Poderosas enseñanzas del alquimista. Durante su viaje, nuestro joven, protagonista de este inspirador libro, aprende a escuchar su corazón y a seguir el lenguaje de los augurios. En cada obstáculo y cada barrera que el chico encuentra hay una lección que aprender. Cada lección muestra al joven que siempre debe seguir su corazón, ya que es el lenguaje de Dios. Se da cuenta de que debe conseguir con su propia leyenda personal, sin importar lo difícil que sea el viaje que deba realizar. Aprende a usar tu corazón para superar el miedo y a usar tu alma para no perder nunca la esperanza ante la adversidad. Aprende a concentrarte en tu propio viaje sin tener en cuenta las influencias de la sociedad. Todos tenemos un sueño y por ende nuestra propia leyenda personal. El alquimista tiene muchas lecciones y perlas de inspiración salpicadas a lo largo de la narrativa. A continuación, las lecciones que considero más importantes. No importa lo que hagas, asegúrate de que es lo que tu corazón y tu alma desean. Nuestra alma es la fuerza que guía nuestras vidas y solo tú tienes conciencia del deseo de tu alma. Esa conciencia en muchas ocasiones es ignorada cuando tu alma se encuentra desconectada de ti mismo. La vida se interpondrá en tu camino, pero no debes permitir que la vida interrumpa lo que tu corazón realmente desea. Como ejemplo personal, es mi deseo utilizar la escritura como forma de expresión e inspiración. Es mi deseo contar mi historia en la mejor forma de comunicación de la que soy capaz. Es mi deseo escuchar a mi corazón, pues cada palabra que escribo está inspirada en él. Entonces, si no estás haciendo lo que sabes que debes hacer, o si no estás siguiendo tus sueños y persiguiendo tu pasión, no estás cumpliendo tu leyenda personal. Cada leyenda personal es única. Contiene tu identidad, tus sueños y el camino hacia donde debes ir. Segunda enseñanza. Fallarás, pero no te des por vencido en el trayecto. Hacer realidad nuestro destino es la única obligación del ser humano. El destino a donde queremos ir se define a menudo como un sueño. Así que deberías vivir cada día de manera que te acerque un paso más a ese sueño y destino. Es importante saber y recordar dónde estás y quién eres para llegar a donde quieres estar y quién quieres ser. Cuando quieres algo desde el corazón, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. Nada que valga la pena es fácil. Si quieres algo, tienes que estar preparado para arriesgarlo todo. Tienes que deshacerte de toda duda e ignorar tus miedos. Pero si piensas en grande, escuchas a tu corazón y dedicas tu vida a lograr lo que sea que quieres, el universo siempre te recompensará con logros. Es ley de correspondencia. Pero sepan esto, fracasarán, pues el fracaso es parte del proceso. Al igual que cuando haces ejercicio y levantas pesas, es el fracaso lo que hace posible que crezcas. Tienes que ser derribado para poder volver a levantarte más fuerte. Déjate inspirar, porque solo depende de ti convertirte en la mejor versión posible de ti mismo. Al igual que el muchacho, te encontrarás con obstáculos que no has planeado ni tenido en cuenta. Cada obstáculo es un escalón, una oportunidad para construir y un paso más cerca de tu leyenda personal. Las cosas simples son las más extraordinarias y solo los sabios consiguen verlas. La enseñanza número 3. Maktub, está escrito. Hay un dicho o palabra importante en el alquimista que es Maktub. Maktub se traduce como está escrito, es decir, que todas tus acciones están en el libro del destino que Dios ha escrito.
De una manera muy sencilla, MacBook también puede traducirse como todo lo que pasa pasa por una razón, que nuestros caminos ya están trazados para que los sigamos, que nuestro destino está escrito en el universo. Para mí, MacBook significa que no debemos dejar que el miedo, y lo que es más importante, el miedo al fracaso, se interpongan en nuestra propia búsqueda de nuestra leyenda personal, porque está escrito y lo que debe de ser, será. No debes dejar que el miedo se interponga en el camino. Algunas cosas están destinadas a ser. En efecto, todo está previamente escrito. Todo lo que pasa es por una razón. Todo lo que hacemos, todo lo que encontramos y cada lección aprendida es parte de la historia del universo, una historia que ya ha sido escrita, pero es nuestro deber contribuir a que se desarrolle. Porque en el gran esquema de las cosas, solo somos participantes de la vida. Sin embargo, todavía tenemos el deber hacia nosotros mismos de perseguir todo lo que es único para nosotros. En el viaje de tu leyenda personal, mantente enfocado en tu meta, ya que tu destino está escrito en el azar y todo está escrito en el alma del mundo. La cuarta enseñanza es: las cosas simples de la vida son las más extraordinarias. Ser diferentes y únicos es lo más maravilloso y sencillo que podemos hacer, porque ser diferentes es ser uno mismo, es darse cuenta de que uno es único e irrepetible. Ser diferente es darse cuenta de que tu leyenda personal es tuya y solo tuya. Tú eres tú. Esto te hace único, ya que nadie más tiene tus experiencias. Nadie más eres tú y ese es tu poder. Muy pocos de nosotros tenemos la suerte de hacer lo que realmente nos gusta hacer. Nos esforzamos por conseguir un estatus en la sociedad y participamos en la carrera de las ratas, y una gran parte de la vida se nos pasa tratando de complacer a los demás. No permitas que eso te suceda. Persigue tus sueños apasionadamente y con todo tu corazón. Vive la vida que quieres vivir, trabaja en el trabajo que quieras y no dejes que nadie te saque de tu propio camino. Inspírate para ser diferente, atrévete a ser diferente. No dejes que el miedo a las opiniones de los demás dictaminen tus acciones. Esta vida es para vivir, es tuya. Piensa por ti mismo y piensa en grande, a medida que los pensamientos se convierten en cosas. La vida viene con sus vueltas y revueltas, nunca es una línea recta. Si lo es, no estás viviendo o cumpliendo tu leyenda personal. Sé como el chico del alquimista, sigue tu leyenda personal. Maktub, está escrito, lo que buscas, te busca. Recuerda que donde sea que esté tu corazón, allí encontrarás tu verdadero tesoro. Podemos también encontrar otras enseñanzas menos explícitas, pero cuya utilidad nunca debe menospreciarse, porque a través de simples ejemplos, Coelho nos descubre un mundo oculto que solo la paciencia y la comprensión relajada de los hechos permite su desciframiento. Así la oruga, la más fea y despreciable de las criaturas, se convierte en una linda mariposa, nos narra en uno de los fragmentos. Algunos de estos son especialmente bellos en su contenido, como el del domador que consigue mantener aprisionado a un elefante atando una de sus patas a una estaca. También el del letrero de una puerta que dice, esto no es posible, o el del comerciante que le regala a su mujer un espejo tan bello como ella, o el del pelícano que ofrece su propia carne a sus hijos, o el del rey de Lidia, Creso, que al interpretar erróneamente el oráculo destruye su propio imperio. Hay también en el libro algunos episodios literarios en los que el escritor brasileño, sirviéndose del recurso de la comparación, nos obsequia con conclusiones útiles para nuestro crecimiento personal. Así dice: del mismo modo que es imposible para un hombre ver su rostro en aguas turbulentas, también es imposible buscar a Dios si la mente está ansiosa con la búsqueda. Entre esos fragmentos encontramos el de la bombilla fundida del árbol de Navidad, el de los apóstoles como bomberos del infierno, el de las ramas del árbol que cuando están cargadas de frutas se doblan y tocan el suelo, y cuando no tienen frutos, sus ramas son arrogantes y altivas, el del malabarista de naranjas, o el de las ramas, oraciones de otro árbol cuya raíz equivale a la fe. No faltan los textos de Coelho la ironía, presente y protagonista de algunas de sus enseñanzas. Entre ellas nos cuenta el escritor que un poderoso monarca llamó a un santo padre,
del que todos decían que tenía poderes curativos, para que los ayudase con sus dolores de columna, y al final, ante las excesivas preguntas del santo que formaban parte de su tratamiento, el monarca opta por un veterinario, porque éste no acostumbra a hablar con sus pacientes. La ironía aparece también en un fragmento sobre unas setas venenosas que finaliza. Aparte de esta, no conozco ninguna manera de acercarse a Dios por medio de la alimentación. O en el del paisaje bíblico, en el que Eva termina comiéndose la manzana que la serpiente le ofrecía al verse reflejada en el agua de un pozo. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También déjanos tus comentarios. Te habla Alejandro Páez, te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.